Bueno, se hace necesario que los seres humanos de una vez por todas comiencen a entender cada significado de lo que realmente Dios nos enseña en la Escritura, el Supremo del Universo. Entendiendo estos significados, entonces vamos a poder llegar a un común acuerdo para poder comprender completamente cada una de las enseñanzas que, como les he dicho, son a beneficio de cada uno de nosotros, los seres humanos, que poniéndolas en práctica van a hacer que se termine con el error y que mañana estemos viviendo en el paraíso que tenemos que formar, porque nos toca a todos unidos en un trabajo. Hoy, como se los venía diciendo, vamos a mirar que mente y espíritu es lo mismo, espíritu y mente es lo mismo, para acabar con tantas cosas y tantos dichos que los seres humanos tienen y han inventado de su propia mente carnal o humana, como lo vamos a ver con los textos. Y es importante para que comencemos a poner los pies en la tierra y a tomar la responsabilidad del conocimiento que recibimos, de la fuente que ha venido, para que podamos entender que el conocimiento hacia la eternidad solo puede venir de la mente o del espíritu de Dios. ¿Listo? Ese es el conocimiento que yo les estoy empezando y ya les he estado mostrando mediante estas videoconferencias, como el informado del Supremo, junto con la comitiva principal, que estamos en esta práctica de este conocimiento y que necesitamos que el mundo pues comience a escucharlo, a meditar, a razonar y poder comenzar a hacer los cambios. Mira cómo dice este primer texto en Romanos 11:33, hablando que del espíritu que es igual a la mente. En Romanos 11, del 33 al 35, dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Ve? Dice el 34, porque ¿quién, ojalá pregunta, quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que le fuese recompensado? ¿Ve? La pregunta que está en rojito, ¿quién entendió? Necesitamos saber que ese significado de entender es sumamente importante. Entender la mente de Dios es sumamente importante. ¿Y cómo podríamos llegar a entender la mente de Dios? Ese mismo texto me gusta que en la traducción lenguaje actual dice que es imposible, que nadie es capaz de entender sus decisiones ni explicar sus hechos. ¿Ve? Cuando dice aquí en la Reina Valera que son insondables sus juicios e inescrutables. ¿Ve? O sea, humanamente, una mente humana no puede venir por sí mismo a creer entender la mente del Supremo. Y esos significados los vamos a ver más adelante. Mira, en solo 34, en esta otra versión, dice de Romanos 11:34, porque ¿quién conoció? Aquí ya dice conoció el pensamiento del Señor, o quién fue su consejero. ¿Sí ve? Dos términos importantes, entender y conocer. No se puede comprender la mente de nadie si no se habla con la persona. Me meto un poquitico en la rama de la psicología y por eso un psicólogo, para poder tratar a una persona, esta persona tiene que soltarse a hablar con él, porque de la noche a la mañana no va a poder, para poder dictaminar. De la misma manera, ninguno puede llegar a comprender la escritura con su propia mente si no le fuera dado del mismo Supremo y de una forma real, no por ficticios y cosas de fantasía como si él fuera fantasioso, no, él es real. Inclusive, personas que leen y han leído cualquier cantidad de libros, para poder entender lo que el autor dice en el libro, tienen que haberlo escuchado a él, en qué se inspiró, por qué lo hizo, para poderlo comprender. Si no, se llenan simplemente de suposiciones o supositorios, como decía el sabio del universo. De eso se llenó el ser humano, de eso hicieron ese montón de instituciones religiosas, de supositorios, suposiciones, porque no pueden venir de la mente del Supremo. No se les olvide que la Escritura dice que el espíritu entra en el hombre y lo vuelve un hombre racional. No se les olvide que la Escritura dice que el Espíritu da vida, y eso es lo que vamos a mirar hoy, para que comencemos a entender que lo que ha estado guiando a los seres humanos no ha sido la mente del Supremo, de las enseñanzas del Supremo, sino de los hombres, pero que ya se llegó el momento de cambiar. Ahora, avanzando, dice la Escritura en este texto, que lo vamos a ver en 3 versiones, para que le pongamos el sentido a las cosas y podamos seguir comprendiendo. Dice Juan 6:63 en esta versión, la Vulgata. El espíritu es quien da la vida. La carne o el sentido carnal de nada sirve para entender este misterio. Las palabras que yo os he dicho, espíritu y vida son. ¿Ven? ¿Sí ve que lo que da vida es el espíritu? En cambio, el sentido carnal, o sea, la forma del ser humano pensar o creer, y mucho menos venir a poner los pensamientos
y a creer que así está bien, y pensamientos y enseñanzas y doctrinas de no solo del pueblo de Israel, sino de todo el ámbito religioso que ha tomado la Escritura, están muriendo. Así que eso no viene del Espíritu del Supremo, porque el Espíritu Supremo da es vida. ¿Ve? Por eso ese sentido carnal nos sirve para entender eso. O sea, una mente por él mismo, y eso han sacado estudios a granel, y gente que ha repasado y ha estudiado y ha visto en la historia, y todos esos estudios son de un sentido carnal, y eso nos sirve para entender. ¿Ve? Y lo más elegante es que dice, las palabras que yo les he dicho son espíritu. O sea que esas enseñanzas están ¿dónde? En la Escritura. ¿Ve? Analícelo. Póngale el sentido y verá. Ahora, ese mismo texto en esta otra versión, la traducción viviente dice así. El mismo texto dice, solo el Espíritu da vida eterna. Ahora sí ve. Para que entendamos que el primer texto dice es quien da la vida. Ahora ya comenzamos a mirar que ese Espíritu es la vida eterna. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. O sea, pueden trasnocharse, pueden decir, vuelvo y repito, como con un personaje que tuve la oportunidad de hablar, y que él sacó el estudio del 666 y que duró 6 meses y que llegó a la conclusión de que la marca de la bestia es la plata y el man es rico. No tiene sentido, ¿sí ve? Los esfuerzos humanos no sirven, por sí solos no sirven para entender. Yo mismo, las enseñanzas que les estoy colocando ante sus ojos, exponiéndole, son enseñanzas que recibí del Supremo, porque yo también era una mente igual a la de un humano. No miraba más allá de mis narices. Gracias a la vida me crucé en el camino del Supremo, en esa búsqueda que él siempre ha hecho, y pues gracias a ese maestro maravilloso, pues me logró y pude entender. Y sigue diciendo ya, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. ¿Ve? Así que las palabras reales de un Dios vienen a despertar la conciencia y a mostrar que son enseñanzas para que el ser humano pase de muerte a vida. No se deje morir físicamente, o sea, no se deje pasar por la segunda muerte o la muerte eterna, que es lo mismo. Al llegar allí no hay retorno. Se necesita despertar de la primera. Y eso es lo que vamos a mirar después de esa temática. Vamos a ver los niveles de la muerte que aprendí del Supremo. ¿Listo? Entonces seguimos leyendo ahora en esta otra versión para que comprendamos. Lo más importante también es que dice en esta versión, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. ¿Ve? Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. ¿Ve? O sea, lo que yo les vengo a decir vienen es del Espíritu. O sea, vienen de esa mente prodigiosa del Supremo. Son las enseñanzas de Dios. Y por más que los seres humanos hayan, a través del tiempo, y iglesias que llevan un poco de tiempo, desde mucho antes de que yo existiera en este planeta y muchas personas, esas enseñanzas vienen desde el sentido carnal, no del espíritu, no de la mente de Dios, es de una mente humana. Por eso todos los niveles que manejan las religiosas es que hay que morir. Unos dicen que resucitar, otros dicen que reencarnar, otros dicen que en la transmutación y etcétera. Conceptos completamente humanos e equivocados. Porque las que vienen del Espíritu es para darnos la vida en este maravilloso planeta. ¿Ve? Así que necesitamos despertar y comenzar a comprender las cosas de un modo racional e inteligente. Ahora, por favor, pongámonos de acuerdo y vea lo que dice el siguiente texto. Para que sigamos en la comparación de que el Señor, Dios, el sabio del universo, quiere que el ser humano despierte y viva. Y que esto solo se va a lograr con las enseñanzas que vienen de la mente de Dios, o sea, del Espíritu de Dios, del que sabe de la vida. Dice la Escritura en esta versión de este texto, de Juan 4, 23 al 24, y dice así, vea, Dios es Espíritu, ¿ve? Con esto no estoy diciendo que como es una mente no existe, no, lo que le está diciendo es, él es real y yo se los digo porque tuve el privilegio de andar con él, ese es mi más grande orgullo, de haber andado con él y haber aprendido de él y despertar para poder pasar de muerte a vida, lo mismo que la comitiva principal, la comunidad maravillosa que también ha recibido y está practicando. Cuando dice Dios es espíritu, es que él hace las cosas con inteligencia, piensa primero para hacer las cosas, es pensamiento, él no hace por hacer, no es como el ser humano. ¿Y usted por qué hace las cosas? Porque tocó. ¿Y usted por qué se mueve así? Porque ¿qué más hago? ¿Y usted por qué está con esa persona? ¿Porque es el papá de mis hijos? ¿O porque es la mujer que Dios me dio? No, nada de esas cosas. Es que hay que pensar para hacer las cosas. Hay que tener un propósito. Entonces el Supremo no hizo un planeta, no hizo un universo con leyes maravillosas que tienden a la vida y de la noche a la mañana aparecen los seres humanos con un propósito contrario a la vida que es morir. ¿Cómo la ven? Eso es lo que tenemos que entender.
Y entonces, ¿por qué el sol, la tierra, la luna, las estrellas y todo eso es eterno y nosotros no? Pues como nosotros tenemos una parte que se llama conciencia, mente, espíritu, que tenemos que recibir del Supremo y hacernos cargos y responsables de nosotros mismos. Porque las leyes que rigen el universo son las mismas que hay en mí. Simplemente que en ellas hay una diferente a la de nosotros, que ellos son seres inanimados, por decirlo de una manera, y nosotros animados. O sea, podemos pensar. Así que tú de aquí en adelante piensas, razonas y toma la decisión. Si se sigue dando, si se da vida, perdón, si se da la vida, o si simplemente sigue como va, ya sabe que vas a la muerte, pero que ya hay la oportunidad de despertar. Por eso necesitamos conocer lo que mirábamos en los textos anteriores. Es importante entender que en el primer texto que miramos, discúlpenme, me vuelvo aquí en carrerita un momentico, que quiero mostrarles, que dice, entendió y conoció. Por eso es importante saber, en la primera que dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Déjeme decirle que en el significado dice que entender es el proceso de comprender el significado, el contexto y la conexión de esa información, ¿ve? O sea, ¿quién se conectó con el Supremo, con la mente del Supremo, para que haya habido esa conexión y se haya conocido la información? ¿Y cómo se tendría que hacer eso? ¿Telepáticamente o cómo? Y por eso en esta otra versión dice, ¿quién conoció? Y conocer dice que es el acto de familiarizarse con algo o alguien para adquirir la información, ¿ve? Así que déjeme decirle que para poder adquirir y conocer y entender la mente de Dios toca haber andado con Él, caminado con Él, ¿ve? Miren, esta otra parte dice acá, vea. Conocer quiere decir, o que conoció, porque como el texto dice conoció, dice tuvo trato y comunicación con esa persona. Ha pasado tiempo con ella o ha tenido una relación o interacción directa. ¿Sí ve cómo lo dice? ¿De claro? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que yo tuve esa conexión directa. Eso no es como gente que dice, yo mantengo conectado con Dios, tengo comunicación con Dios, yo todos los días oro, yo todos los días. Eso no es una conexión, eso es una fantasía, eso es una suposición, no es real. La realidad es que Él es real y ha venido entre nosotros como un humano. Simplemente que vuelvo y lo digo, los conceptos errados que tienen los seres humanos, pero ya me adelanto acá otra vez, los conceptos equivocados de los seres humanos pues no permitían que Él entregara su espíritu, o sea, su mente, el conocimiento, la información. ¿Ve? Y fue andando con Él durante varios años. Y le repito, no fue que cuando me crucé en el camino de Él, igual que muchos de la comitiva principal, que se cruzaron en el camino de Él en la búsqueda que Él llevaba, y Él de una vez dijo, es que soy Dios. No, fue gracias a la mente del Espíritu de Él que está en la Escritura, que fuimos aprendiendo con el conocimiento y gracias a eso pudimos entender con quién andábamos. Y por eso sabemos y tenemos la certeza de que Él es real y que hace las cosas reales. Y por eso aprendí que para uno conocer de algo es porque está conviviendo con ese algo, con ese alguien, con esa cosa, con esa información. Y nos pudimos poner de acuerdo. Y por eso la más grande sentido que pudimos conocer o que pudimos llegar a entender es que las enseñanzas de Él son para entender, comprender, poner en práctica, unificarnos los seres humanos y darnos la vida. Eso es, ninguna de ellas es para que el ser humano muera. Por eso hay un tema que les voy a mostrar más adelante, o un tema no, yo aquí les estoy dando son énfasis de las temáticas porque no las puedo presentar completas porque son demasiado amplias. Esas las espero hacer ya en conferencias en presencia con el público. Pero hay un tema que se llama los pensamientos de Dios, para que miren lo contrarios que son a los pensamientos que tienen las personas sobre todo el mundo religioso, que castiga, que Él, mejor dicho, si no le hacen caso, por eso es que alguien se muere y que como y lo peor, el concepto de Israel, que Dios ha venido y ha peleado por ellos, se ha matado un poco de gente, y los textos malentendidos de la Escritura cuando dicen que Jehová mandó a que mataran niños y mujeres, todos esos conceptos completamente equivocados porque fueron de mentes humanas. Como Moisés que no entendió a Abraham, los profetas, etcétera. Por eso vamos a mostrar un tema más adelante que se llama también los profetas caídos. ¿Ve? Emisarios caídos. Pero que ya es hora de levantarnos en este último tiempo porque no hay más tiempo que perder, porque no queremos perder la vida, ni yo ni la comitiva principal, y no queremos que muchos de los seres humanos que están esperando la información se vayan a perder. Un ejemplo de ellos en Jeremías 29, búsquelo en Jeremías 29, ustedes van a mirar
que dice que Él tiene son pensamientos de paz y no de mal. Empecemos a hacer la diferencia entre ese Dios. Como lo dice también primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Ve? Y de una misma fuente no puede salir ni agua dulce ni agua salada. Así que Él es una sola cosa. Ya de ahí para allá son los conceptos equivocados de los seres humanos. Ahora, estamos hablando entonces de que dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. ¿Ve? Y sigue, se acerca el tiempo que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. ¿Ve? Ya no hay más tiempo que perder, ya es el tiempo ahora, ya por eso estamos mostrando las enseñanzas como Él siempre había querido, que se hubieran recibido, entendido, comprendido, se hubieran empezado a vivir y como se están viendo las cosas, empezarlas a mostrar, ¿ve? Y ser guiados por el Espíritu, o sea, por la mente del Supremo. ¿Que dónde está? Pues gracias a Él, que es el sabio del universo, todo lo dejó registrado, porque de Él vienen son estas enseñanzas y están en la Escritura, ya lo vamos a ver. Mira, este otro texto de 1 Corintios 2:11 dice, vea, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. ¿Sí ve? Que una cosa son los pensamientos y otra cosa la mente. Mente y espíritu es lo mismo, pero ya los pensamientos no. Pero que los pensamientos vienen de la mente. Busquen, por favor, y verá. Mente y pensamientos no es lo mismo, pero sí están relacionados. Es como conocer y entender. No son lo mismo y están relacionados, ¿ven? Pero necesitamos entender bien estas cosas, ¿ve? Así que como nadie puede conocer los pensamientos de otra persona, excepto él mismo, dice, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios, ¿ve? O sea, nadie puede venir a coger la Escritura y decir, ya la entendí. No, no. Eso es como aquella persona que escribe su libro, vuelvo y pongo el mismo ejemplo, y viene alguien y que porque leyó el libro ya entendió a la persona, cuando la persona para ciertas cosas tiene ciertos símbolos o ciertos significados. Y para poder entender esos símbolos y esos significados tocaba oír al autor en su exposición del libro. Pues para entender las enseñanzas reales del Supremo, de reales del sabio del universo, tocaba haber andado con Él, haber comprendido que Él estaba con nosotros, para que Él hubiera podido dejar las cosas que desde hace tiempo había querido. Andando con Él, conviviendo con Él, comiendo con Él, caminando con Él. ¿Ve? Riendo con Él, hasta llorando, pasamos por muchas etapas, no solo yo, la comitiva principal lo mismo. Y quiero que entiendan una cosa, Dios conoce, el hermoso Supremo conoce las cosas del ser humano, no porque sea Dios, porque ese es un concepto equivocado que tienen los religiosos. No, como Él es Dios, Él sabe. No, sabe porque ha venido y se ha materializado como un humano, ya se ha puesto nuestras sandalias, ha puesto nuestros zapatos, ha vivido nuestras dolencias, ha vivido nuestras enfermedades y por eso Él lo sabe. Por eso Él se llenó de amor y se bajó de por allá de ese lugar hermoso donde Él estaba, de su planeta, y se vino acá a ayudarnos. No como los humanos que nunca quieren hacer nada por otro. Son escasos los que lo están haciendo y a ellos los felicito. Eso se llama humanidad, eso se llama empatía. De eso que ellos tienen, esa pequeña chispa, de esa es el ser, el carácter del Supremo. Entonces por eso Él ha venido, y hasta esta vez que ya logró entregar estas enseñanzas para que los seres humanos pasemos de muerte a vida. Y hoy quiero y anhelo que entiendan con esto, que el espíritu no es otra cosa más que la mente. Y que ser espiritual realmente entonces es, de parte del Supremo, es tener un conocimiento que viene de Él, para que comencemos a mirar si usted es espiritual con conocimiento de los hombres o es espiritual con el conocimiento del Supremo. Y que entienda que si usted es espiritual con el conocimiento de los hombres, va a morir físicamente. Pero que si usted es espiritual con el conocimiento que me dejó el Supremo a mí y que usted comienza a recibir y se vuelve espiritual según ese conocimiento, vas a vivir. Porque el conocimiento de Dios es para beneficio de nosotros. Nunca me cansaré de decirlo. Ahora, mira lo que dice este texto, otro ejemplo de 1 Corintios 2:16, primero en esta versión, en la Vulgata dice, porque ¿quién conoce la mente o designios del Señor para darle instrucciones? Mas nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Sí ve que aquí ya le llamó Espíritu? Pero en esta otra versión que está ahí, la viviente, el texto dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros tenemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sí ve? Mente y espíritu, espíritu y mente es lo mismo.
Es lo mismo. El Espíritu Santo, santo, lo digo, es una palabra hebrea que está mal, viene de una palabra hebrea que es kados, pero que santo es la traducción más equivocada que pudieron hacer, porque pusieron la palabra santo como algo aquí puro, que no se puede tocar, inmaculado, un poco de conceptos equivocados, cuando la transliteración correcta de kados tendría que haber sido apartado. ¿Ve? O sea, esta es una mente apartada, o sea, es un pensamiento diferente a los pensamientos del hombre, porque el hombre piensa a la muerte, con proyectos supuestamente de vida, pero que son a la muerte. En cambio, los pensamientos del Supremo son por la eternidad, porque por eso todo lo que él hace es eterno. Por eso nuestro planeta es eterno, el Sol es eterno, el universo es eterno. Por eso esas ideas de que el Sol le quedan 3000 años de vida y un poco, no, esos son conceptos humanos fuera de la realidad. Lo que el Supremo hace es eterno. En nosotros los humanos, ¿por qué no ha funcionado? Porque nosotros los humanos tenemos que hacernos cargo de esto, unirnos al conocimiento de la vida, en la frecuencia de la vida, respetando y valorando la vida, respetándonos a nosotros mismos, primero que todo, amándonos a nosotros mismos para poder ofrecer un verdadero respeto y un verdadero amor. ¿Y esto cómo se va a lograr? Con el despertar de la conciencia, con la resurrección, y gracias al conocimiento. ¿Ve? Ahora mire, dice la Escritura, pasando al siguiente texto, en 1 Juan 4:1 así: queridos hermanos, no le crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. ¿Ve? ¿Por qué lo dice? Mire, todos los conceptos que hay que supuestamente son la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, etcétera, empezando por Israel, que son los más orgullosos, aunque no puedo decir todos, lo mismo en todas las religiones. Les pido disculpas porque he generalizado, pero no lo debo hacer, porque sé que dentro de este mismo rubro hay gente que ya está cansada de tanta mentira, está cansada de tanta hipocresía que se ven en estos lugares, están cansados de tanta injusticia, de creerse más que los demás cuando todos somos seres humanos. Pero estas ideas de sus líderes, porque ellos sí son así, dividieron. Y lo más terrible es que se creen que tienen la verdad, cuando la verdad primero que todo hace libre a la persona, lo hace humano, lo hace lleno de amor y lo hace eterno, lo prepara para que día a día la práctica de la verdad lo lleve a la eternidad. En cambio, día a día, estas prácticas han llevado al ser humano a la muerte. Entonces, por eso dice, no le crean a todos los que dicen que vienen de parte del Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen, porque en el mundo está lleno de falsos profetas. Así que aquí hasta esta altura yo espero que usted ya se haya dado cuenta quiénes son los falsos profetas. Todas las enseñanzas que están dando los seres humanos, referentes a los temas de la Biblia, Sagrada Escritura, Tanaj, Torah, como la estén llamando, y que lo estén involucrando a usted a vivir de una forma como ellos quieren, pero que no le está dando a usted la paz, la tranquilidad, el entender y el comprender, y que esas enseñanzas no fueron dadas por el Supremo y que lo están matando, aléjese de ahí. Eso es una mentira, es un error. Así de sencillo. Por eso el siguiente texto dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ve? ¿Por qué cree que en esos lugares le dicen a las personas, no hable con fulano, no escuche a otro? Esta es la verdad. En cambio yo le digo, escúcheme, tome apunte y pregunte, investigue con referente a lo que yo les he dicho. Porque la verdad es comprobándola, si eso no es. Por eso cuando hablemos del reposo, del ficticio Shabbat, del sábado, es comprobando, porque necesitamos la realidad. Necesitamos llegar, como dice los temas de la fe, a una sola fe, o sea, a un solo conocimiento. Al fin, ¿cuándo es el día? Al fin, ¿quién es el que recibió las enseñanzas del Supremo? ¿O son los rabinos de Israel, o son los pastores de las iglesias, o fui yo? Eso es lo que tenemos que comprobar, para ver de dónde es, quién es el que está mostrando las cosas de la verdadera fuente, del verdadero espíritu del Supremo. Por eso el texto anterior decía que lo que yo les estoy mostrando viene del Espíritu de Dios. Aquí en ningún momento yo saqué las enseñanzas. Y es más, ninguna de estas enseñanzas nadie las tiene, no que hasta ahorita las dejó. Las que usted ha escuchado, ha visto y ha practicado son de los humanos. Y por eso tienen tantísimos años. Pero no son más antiguas que las enseñanzas del Supremo. Así que desde el inicio siempre han estado ahí. Ahora mire lo que dice este otro texto, en Romanos 15, 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿sí ve dónde está? ¿Sabe por qué yo entendí que andaba con el Supremo? Gracias a que él lo dejó por escrito en la Biblia. Imagínese que a alguien se le apareciera a usted. No, y lo más terrible es que ha sucedido y sucede. Gente que sale a decir que habló con Dios y gente les cree y sin mostrarle ningún texto, simplemente
balbucean uno que otro texto y les creen que supuestamente hablaron con Dios y muriendo. Y dentro de su rublo, dentro de su mismo rublo, con necesidades, y ninguno le importa nada como si no fueran hermanos, como si no fueran humanos. En cambio, en nosotros está la necesidad de cubrir primeramente la ignorancia, el desconocimiento de las enseñanzas, y el segundo, las necesidades básicas de cada persona. Porque se necesitan cubrir esas necesidades. En ningún lugar está diciendo que no, solo que eso tiene que cubrirse entre nosotros mismos. El compartir. Dice, vea, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, ¿ve? El consolador es el mismo, están las escrituras. Yo los invito a que lo que usted está creyendo realmente lo confirme si está bien con la escritura. Y lo más importante, si lo que usted está creyendo de donde lo recibió es de la fuente que es, y sé que no, porque el Supremo no tiene dos fuentes y no está haciendo ensayos. Por eso esa parte que tiene el pueblo de Israel de que el Mesías no ha venido, eso es verdad. Jesús no era el Mesías, porque él no está mandando a dos Mesías, ni está, mejor dicho, mandando, no, formando, dejando una persona informada a medias para que medio haga un trabajo y después viene otra vez a terminarlo. No, ¿cómo se le ocurre? Entonces necesitamos comenzar a despertar. En un tema más adelante les voy a mostrar quién fue el hermoso Jesús, ese maravilloso ser que siempre ha estado intentando, trabajando y luchando para que el ser humano lo entendiera, pero de una manera real, así como fue en el tiempo de Jesús, igual como lo fue ahora. Ahora, y sigue diciendo el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, ¿ve? Un mismo sentir. Mire, le repito, despierte su conciencia, despierte su espíritu, que el espíritu del Supremo entre en ustedes, y el espíritu, la mente del Supremo, es que todo lo que se hace con un propósito, y el propósito del Supremo es tiende a la vida, no a la muerte. Por eso, si usted no ha visto las enseñanzas anteriores, lo invito a que lo haga, una por una, y le preste atención, y no se le olvide que es necesario saber escuchar. No es cuerpo presente y mente ausente, no, es cuerpo y mente ahí atentos. Es la única forma para que el ser humano llegue a una verdadera comprensión. Finalmente, por favor, les pido que analicen, que reflexionen y que entiendan que las enseñanzas de un Dios no son para beneficio de Él, sino para beneficio de nosotros. No son para morir, sino para vivir. Y no son para dividir, sino para unir. Obvio que al principio van a haber ciertas divisiones, porque todo lo que les voy a enseñar, a mostrar, es en contra de lo que ustedes saben, creen y practican. Pero si ustedes le oponen a eso la lógica, la razón, lo analizan, van a comenzar a comprender y van a comenzar a hacer los cambios necesarios para no dejarnos morir y acabar con la división, con la empatía, con la muerte y con una superioridad tonta que tienen ciertos países, nacionalidades, regiones por el color de piel y etcétera. Necesitamos acabar con eso. Dice este texto finalmente en Jeremías 23, 28 al 32. El profeta que tuviera un sueño cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera, ¿ve? Por eso dice a quien le fuere, o sea, a quién se la recibió. O sea, ¿quién entendió cuando habló con él en carne y hueso? ¿Quién lo entendió a él? Ninguno. Hasta ahorita nosotros, hasta ahorita yo, junto con la comitiva principal. Y dice, ¿qué tiene que ver la paja? O sea, todo lo que están hablando y enseñando con el trigo, o sea, la verdad. Dice el Señor, ¿no es mi palabra como fuego? Dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, de aquí yo estoy en contra de los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, ¿ve? Eso sí, para decir esto dijo el Señor de parte de Dios, esos sí son los primeros. Dice el Señor el 31 y el 32 que están en rojo, dice el Señor, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Es que eso es lo más terrible. Y como Dios es un Dios de amor, no es como ustedes lo han pintado, que castiga. ¿Ustedes creen que si Dios fuera como las religiones lo pintan, Él ya no se hubiera manifestado y hubiera castigado como ellos dicen?
Entendamos que el daño no lo estamos haciendo entre nosotros mismos con esa información equivocada. Él necesita gente inteligente, racional, unida. Y dice, he aquí dice el Señor, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. ¿Qué provecho han hecho? División, peleas, disputas, asesinatos, creerse más que los demás. Este mensaje, este pedacito que voy a decir, sí es directamente a Israel. Su Talmud puede decir lo que quiera. Su Talmud fue inspirado por rabinos, o sea, humanos, eso no es del Supremo. Porque para el Supremo todos los seres humanos somos iguales, para él no hay acepción de persona, mi querido judío. Usted también come, usted también defeca, usted también va al baño, usted también hace el amor, usted también hace todo como cualquier otra persona de otra nacionalidad. Es tan terrible que usted también está enfermo, enfermándose y muriendo. Así que, ¿cuál es la diferencia y cuál es esa grosería que tiene y qué es esa falta de respeto ante un Dios de amor? Esos conceptos tan equivocados que ustedes tienen. Y las demás religiones los tienen similares, solo que no son tan, como le dijera yo, como tan fanáticos, pero sí, también se creen puros. Despertar que somos humanos. Estamos formados por las leyes de la vida, solo que estas leyes de mi cuerpo y de su cuerpo, usted tiene que aprender a cuidarlas. No se les olvide que el espíritu y la mente es lo mismo, para que se acaben los sofismas, las ideas y las cositas chistosas. Y que claro que en el mundo hay espiritualidad, pero es una espiritualidad humana, no sirve para la vida. Mucha de ella se ha servido para la convivencia, para mejorar el carácter, para unir personas. ¿Cómo quiero yo que a ellos les llegue esta información para que se unifiquen al espíritu de vida? Porque personas amantes de la vida, empáticas, es que se tiene que llenar el planeta, especialmente con el conocimiento del Supremo. Conocimiento que ya estamos ofreciendo en estas videoconferencias a todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, vuelvo y se lo repito, muy amables por prestarme atención y no olviden que somos el movimiento del reposo, enfocados y trabajando hacia el reposo original, no de días ficticios. Muchas gracias.